Saludos amigos, hoy les voy a hablar sobre un libro digital. Los libros digitales tienen que verse en computadora y tienen la ventaja de que tienen colores, además de eso tienen videos y tienen las redes sociales que usted puede entrar y hacer un intercambio viendo las cosas que aparecen en Facebook, en páginas web, en blog y otros de los medios que tienen las redes sociales. He escrito unos volúmenes sobre la historia política y sindical internacional, de los acontecimientos más importantes que han sucedido en el mundo, específicamente en lo político y en lo sindical. Todos sabemos que en el siglo XVIII acontecieron tres eventos que cambiaron el mundo. Primero, la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, que no era un país esclavo, sino era un país súbdito de Inglaterra, y eso marcó el primer país que logró independizarse de la colonia. Después ocurrió la revolución industrial, que cambió el mundo del trabajo y el mundo de las industrias. Antes de la revolución industrial existían políticamente el mercantilismo, que era un sistema basado en lo que los países tenían como riqueza, que eran los metales preciosos, especialmente el oro. Y después surgieron los fisiócratas, que consideraban que las riquezas de las naciones dependían fundamentalmente de las cosas de la naturaleza, como la agricultura, la minería, el ganado, todo lo que se reproduce por medio de la naturaleza. La revolución industrial cambió eso y trajo un sistema político que se llama el neoliberalismo, trajo un sistema económico que se llama el capitalismo, dio creación a la cuestión social, nació el sindicalismo y nació la lucha por el trabajo. El mundo del trabajo se transformó, todo lo que antes se hacía manual, el trabajo de las personas, pasó a ser reemplazado por las maquinarias. Este libro se titula Historia de la política y el sindicalismo internacional y se inicia en 1802, que fue cuando se lanzó, se creó, se aprobó la primera ley laboral en la historia de la humanidad. Esa ley, que fue en Inglaterra que se produjo, establecía que los niños solamente podían trabajar 12 horas al día. Antes de la ley, los niños trabajaban 12, 14 y 18 horas al día, vivían en los talleres, y esta ley vino a regularizar esa situación y además las condiciones sanitarias que debían estar en los talleres. Eso lo refleja el libro y da los detalles de cómo se produjo esa situación. Después trata el libro sobre la rebelión que hicieron los trabajadores contra las maquinarias, porque consideraron que habían sido desplazados del trabajo y sustituidos por máquinas. Trata también este libro sobre las asociaciones de trabajadores, cómo los trabajadores vieron la explotación que se hacía contra las mujeres trabajadoras, contra los niños trabajadores y contra los mismos trabajadores. Estas asociaciones de trabajadores en muchas partes se llama sindicalismo, viene del francés, y en los países anglosajones o que hablan inglés se llaman uniones, pero para la expresión nuestra es el nacimiento del sindicalismo. Además de eso, se hizo una carta del pueblo
para establecer cuáles eran los derechos que tenían los trabajadores, tanto en materia política como en materia laboral. Así también el libro detalla cómo nació el cooperativismo en 1844, los que se llaman los fundadores de ese sistema que se dio en Rochdale, Inglaterra. Y el cooperativismo ha sido uno de los instrumentos de educación y de economía que han tenido los trabajadores en todas partes del mundo. En 1864 nació la primera internacional socialista. Esa fue una asociación, se llamaba Internacional en aquella época. Internacional quería decir de muchos países de Europa. No entraban ni los Estados Unidos, ni América Latina, ni Asia, ni África, sino internacional quería decir europea. Y la primera internacional socialista entonces enfrentó a dos políticos, uno Bakunin, que era un ruso anarquista, y Carlos Marx, que era un alemán comunista. La primera internacional, los enfrentamientos que hubieron paralizaron las actividades de la internacional, y en 1889, en ocasión del primer centenario de la Revolución Francesa, que se celebró en París, entonces se hizo una segunda internacional socialista y aparecieron dos nuevos dirigentes. Ya Marx y Bakunin habían muerto, y apareció Lenin, de ruso, y Bernstein, un alemán. Esas organizaciones durante varios tiempos estuvieron funcionando. También se dio en los Estados Unidos lo que se llama los Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que propugnaban que el día debía dividirse en tres partes: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar o estudiar o estar con la familia. Antes de eso se trabajaban 10, 12 y 14 horas. Entonces el 1 de mayo hubo una enfrentación en Chicago, en los Estados Unidos, que hubieron muertos tanto de trabajadores como de policía, y ese día simbólico, el 1 de mayo, se ha declarado en casi todas partes del mundo como el Día Internacional del Trabajo, y se recuerda a los mártires de Chicago. Otro de los acontecimientos importantes fue la encíclica Rerum Novarum. El Papa León XIII publicó una encíclica quiere decir un documento público de la Iglesia, para plantear en esa encíclica por primera vez en la historia la posición social de la Iglesia. Y la encíclica Rerum Novarum trata temas sociales, quiere decir el tema del trabajo, de los sindicatos, de los empleos, de las mujeres trabajadoras, de los niños trabajadores, el papel del Estado. Y en base a esa encíclica entonces se crearon, por una parte, sindicatos cristianos, porque el Papa mandaba a los católicos a organizarse en sindicato, y después también surgieron partidos políticos de inspiración cristiana. El sindicalismo cristiano nació de esa encíclica social. Aquí en América Latina, después uno de los acontecimientos más importantes fue la labor de Emilio Zapata, un campesino mexicano que logró tener poder político y social en la defensa de la reforma agraria y de los campesinos, que la tierra debía ser para los hombres que la trabajan. Después surgió la Primera Guerra Mundial del pasado siglo, a principios, y eso paralizó todo el mundo, porque lo que se dio durante 4 años, de 1914 a 1918, fue una guerra que se exaltó el nacionalismo, quiere decir cada quien peleaba en favor de su país. Alemania y Austria estaban trabajaron juntos en esa Primera Guerra Mundial, mientras que Francia, Inglaterra y otros países llamados aliados
tenían otra posición. El enfrentamiento era sobre Inglaterra y Francia frente a Alemania y Austria, y después los Estados Unidos pasaron a formar parte de la ayuda a los países aliados. Después de esto se dio en Rusia lo que se llama la Revolución Rusa, quiere decir Lenin tomó el poder, el Partido Comunista pasó a controlar a Rusia, después se constituyó la Unión Soviética, se creó una internacional comunista política y también una internacional comunista sindical. Terminada la Primera Guerra Mundial, se celebró en Francia un acuerdo para tratar de detener en el futuro las guerras. Y ahí se creó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es la organización tripartita de gobiernos, de empleadores y de trabajadores para tratar los temas del trabajo. Después, otros grandes acontecimientos narra el libro y termina este primer capítulo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania nuevamente enfrentó, ahora bajo la dirección de Hitler, Adolfo Hitler, enfrentó a Francia y a Inglaterra, y para frenar a Hitler, que solamente tenía de cooperación a Italia de Mussolini, tuvieron que juntarse todos los países aliados, quiere decir Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos participaron también, y muchos países que eran los llamados aliados. La Segunda Guerra Mundial terminó con el rendimiento de Alemania y de Italia, y triunfaron entonces los países aliados. En esa situación, los países comunistas, que eran la Unión Soviética, y los países capitalistas o socialistas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, trabajaron juntos. Pero cuando los Estados Unidos quisieron implantar lo que se llamó el Plan Marshall, Rusia se retiró de ese plan. Se había constituido la Federación Sindical Internacional, una organización de sindicatos en la cual estaban los países que lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial, los que eran aliados, pero al darse una división a nivel política, la Federación Sindical Mundial se dividió, y los países aliados, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, entonces crearon una organización que se llamó Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CIOLS. En ese sentido, el movimiento político se dividió y también el sindical. Este primer libro digital, el volumen número 1 de la historia política y sindical, en el libro está detallado cada uno de los acontecimientos que yo le he explicado ahora, con más detalle, con videos, y exhortamos a que se interesen en tener este libro digital, que es moderno, con las cosas que se usan ahora y con las redes sociales, para que usted conozca qué pasó en el lapso de 1802 hasta 1945, desde la primera ley laboral hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, para que esté informado de la política y el sindicalismo. El sindicalismo no se puede entender si no se entiende la política. Entonces hay que estudiar las dos cosas para uno poder tener conocimiento de lo que está pasando. Estos volúmenes de los libros digitales, que van en orden cronológica, serán explicados en otros videos para tratar en cada uno de ellos cuál es el contenido de esos libros. Este es el libro número 1, el volumen número 1 del libro, que trata sobre la política y el sindicalismo internacional. En otra ocasión trataremos otros de estos libros digitales que ayudan a comprender la historia de la política y del sindicalismo. Hasta luego.